Mis amados hermanos en Cristo Jesús, feliz domingo. Gracias a Dios porque nos permite un domingo más estar meditando en su palabra, aprendiendo las grandes lecciones de vida que nos da su palabra. En medio de estos tiempos difíciles, la palabra de Dios ha sido como agua en el desierto, la palabra de Dios ha sido bálsamo en nuestras vidas, nos ha dado fortaleza, nos ha fortalecido espiritualmente, nos ha llenado de la presencia de Dios. Dios nos ha hablado ricamente durante todos estos tiempos. Hoy quiero meditar con ustedes sobre un imperativo, el imperativo de venid, que nuestro Señor Jesucristo menciona en varias ocasiones en la palabra, pero que desde la antigüedad es un llamamiento que Dios hace desde los tiempos antiguos. Quiero leer una porción de la palabra de Dios. Isaías capítulo 1 dice lo siguiente: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová y provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más mana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, al convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas y cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están las sangres de vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gracias, Padre, por esta maravillosa palabra tuya que dirigiste con tus profetas en la antigüedad para tu pueblo, Señor, pero que ahora viene a ser para nosotros, Señor, el alimento espiritual. Las experiencias de ellos, Señor, bendito, nos han enseñado a bendecirte, a alabarte, a no caer, Señor, en las situaciones que caía tu pueblo. Te amo, te alabo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En días pasados fuimos convocados en Lerdo a recibir la primera parte de la vacuna, la primera dosis de la vacuna
de Pfizer contra el COVID, una vacuna que asegura un cierto porcentaje de protección hacia las reacciones que provocan la muerte por esta enfermedad. Hubo muchos que acudimos, la mayoría acudió, pero conozco algunas personas que no quisieron acudir, unas por desinterés, todavía por incredulidad, tanto de la enfermedad como la incredulidad de que esas vacunas sean buenas, otros por desidia, pero cuando menos conozco 3 o 4 personas que no quisieron ir porque dicen que no confían en las vacunas. Esta vacuna será aplicada por una segunda ocasión en no menos de un mes, con una segunda dosis para protegernos hasta en un 90% a los adultos mayores. Y la respuesta a esta convocatoria que hizo el gobierno federal y el municipal es una respuesta individual. Cada quien decidió si se presentaba o no se presentaba a vacunarse y a recibir la bendición a recibir las cosas buenas que deja esta vacuna, cuando menos las cosas que se esperan, la expectativa tenemos es de que los riesgos de muerte sean mínimos con la aplicación de estas vacunas. En la antigüedad, Dios habló a su pueblo. En la lectura que tuvimos en Isaías vemos un pueblo contumaz, un pueblo, la visión del profeta Isaías veía un pueblo rebelde, un pueblo que quería contentar a Dios con fiestas, con sacrificios, y dice, no es lo que yo quiero, no es lo que yo quiero, les decía Dios, y Dios les habla a través del profeta muy duro, muy fuerte les habla a través del profeta, inclusive le dice, ¿por qué quieres seguir siendo castigado? Muchas veces atribuimos el castigo a Dios, pero la verdad de las cosas es que el pecado, en cualquiera de sus modalidades, trae castigo por sí mismo, es decir, cualquier situación que nosotros vayamos en contra de la voluntad de Dios siempre traerá consecuencias. ¿Cuántos quisieran ser bendecidos con el llamamiento de Dios? Sin embargo, a Dios lo hemos tomado, se lo han tomado la gente, el mundo lo ha tomado como un Dios de emergencias, un Dios que acudimos a Él cuando hay necesidad de que resuelva algún problema de nosotros. Esto nos lleva a considerar la situación que vive el mundo entero. La verdad de las cosas es que la convocatoria de Isaías en la antigüedad es una convocatoria vigente. Si se fijan en este tiempo en que Isaías convoca, que Dios convoca a través de Isaías, del profeta Isaías, en el de venir, dice, habla de un pueblo desviado de su voluntad, el grado de corrupción tal, mentes y corazones enfermos, desde la punta del pie, dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no existe cosa sana. El pueblo era castigado y Dios les convoca a volver su vista hacia Él. Pero Dios, a veces atribuimos la culpabilidad del castigo a Dios, y la verdad de las cosas que en la palabra de Dios afirma, en el segundo libro de Reyes, capítulo 14, verso 6, que cada uno morirá por su pecado. Hoy hay una sociedad enferma, desde los pies a la cabeza, con un corazón desviado totalmente de la voluntad de Dios. Se hacen leyes que son contrarias totalmente a la voluntad de Dios. Hay una expresión de violencia por descontento. Los hijos se levantan contra los padres se levantan contra los hijos. Una sociedad desquiciada y desquiciante totalmente. Una sociedad en decadencia, no muy diferente a la sociedad en que se encontraba el profeta Isaías y a la que le convocaba en el llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. No obstante la decadencia en los tiempos de Isaías, Dios no quería seguir castigando al pueblo. Inclusive le dice, ¿por qué quieres seguir siendo castigado? Y Él le dice, venid, dice Jehová, y estemos a cuenta, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Por qué no escuchar al Dios lleno de gracia? ¿Por qué no escuchar al Dios lleno de misericordia? ¿Por qué no escuchar al Dios lleno de perdón?
y lleno de amor. La vacuna espiritual ofrecida desde la antigüedad sigue vigente para nuestros tiempos. Venid, arrepiéntanse y pongámonos a cuenta con Dios. Si quieres, dice Dios, dice el profeta, si quieres venir y escuchas mi voz, comeréis del bien de la tierra. La promesa de andar con Dios es que siempre vamos a tener bendición. La promesa de andar con Dios, la promesa de andar cerca de Dios es que siempre vamos a ser bendecidos. No faltará cosa alguna y cuando estemos en apremio veremos la gran maravilla de Dios cuando confiamos en Él. Hay 3 aspectos importantes del llamado y quiero remitirme al Nuevo Testamento. 3 aspectos importantes del llamado. Hay muchos más, pero quiero destacar 3 aspectos importantes del llamado. El primer aspecto, dice la palabra de Dios, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Quiero imaginarme, este llamamiento lo hacía Pedro personalmente y Andrés, su hermano. Y yo quiero imaginarme porque ellos andaban pescando. En ese tiempo estaban siendo productivos, tenían una manera de vivir y miren que no era cosa menor lo que tenían Pedro y Andrés, porque tenían redes que eran caras, pero también tenían una barca. No creo que hayan sido de las personas más pobres, tal vez de la clase media, tenían un sustento, tenían un trabajo, estaban siendo productivos. Y al iniciar Jesucristo, de los primeros que llama es a Pedro y Andrés a su arrepentimiento. Nuestro Señor Jesucristo, Él pregonaba el arrepentimiento porque el reino de Dios ya se había acercado. Mateo registra este llamamiento a estos hermanos y es maravilloso saber que tienes la opción, cuando hay el llamamiento de venir delante de Jesucristo, de que te habla, tienes que entender que te habla para bendecirte. Ellos estaban muy ocupados, ellos estaban trabajando, ellos estaban ganando el sustento de su negocio. Ellos bien pudieron decir, ¿qué te pasa, Jesús? ¿Qué te pasa, hombre? ¿Por qué eres tan inoportuno? Estamos ocupados, estamos demasiado ocupados. En algún momento en la invitación de la gran cena, en la parábola de la gran cena, Jesús nos habla de estos que tienen excusas. Dice que cuando los invitaron, todos comenzaron a excusarse. Uno le dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excusas. El otro le dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me excuses. Y el otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. ¿Cuál es tu excusa para poder presentarte delante de Jesucristo? Para atender el llamado de Jesús de ir. ¿Cómo responderás al llamado? Créeme, debes de tener la convicción de que los que son llamados, si no responden a ese llamado, su lugar será ocupado por otro. Es decir, Jesucristo te convoca a ti y te dice venid. Y en ese instante te ofrece toda la bendición que puede ofrecerte el Dios Todopoderoso. No hay registro de que estos entusiastas pescadores, de que estos entusiastas trabajadores, hay registro de que tuvieran necesidad después de seguir a Jesús. No hay registro de que padecieran económicamente. Creyeron, atendieron el llamado y fueron bendecidos. Pedro y Andrés no dudaron, el llamado era espiritual y por más ocupado que estés, fíjate bien, Dios quiere hacerte más productivo. Es increíble y te voy a decir esto solamente por fe lo ves. Tú tienes una actividad tal vez que te distrae de las cosas de Dios y dices no puedo porque tengo que sacar el chivo, tengo que sacar el dinero, el gasto de la casa. Por eso yo no puedo dedicarle el tiempo del domingo al Señor, es cuando más gano. Déjame decirte que conozco muchos testimonios de gente que han cerrado sus puestos de trabajo
Recién me enteré de unas personas que venden mucho antojitos mexicanos. Yo no sabía que eran cristianos, pero les pregunté que si abrían el domingo y me dicen, no, el domingo es del Señor. Dejan de vender, no lo sé cuánto dejarán de vender, pero se les amontona a la gente en los antojitos mexicanos. Y sin embargo, para ellos no es una pérdida, es una ganancia. Porque lo que no venden en domingo lo recuperan doble en los siguientes días, porque son bendecidos por Dios. Porque la palabra de Dios dice, el que me honra, yo le honraré. Porque estás expuesto cuando tú bendices a Dios y te entregas al Señor y crees en el llamado, estás expuesto definitivamente al poder de Dios. Quedas expuesto a la bendición de Dios, a los prodigios y a los milagros de Dios en tu vida, y verás cosas maravillosas y dirás, ¿cómo no atendí el llamado antes? Prueba al Señor y verás que Él te bendecirá, te hará más productiva tu vida. La palabra de Dios dice, joven fui, en el Salmo 37, y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El Hijo de Dios que tiene fe y que confía en el Señor, sabe que la provisión del Señor estará en él. Por eso cuando Dios te diga, venid a mí, y te haré más productivo, te haré ya no nada más que pesques pescados, sino que ahora ganes almas para Dios, que pesques hombres. Y el primer fruto que tendrás será ganar a tu familia, será ganar a tus hijos, a tu esposo, será ganar a los que te rodean. Ganarás a ellos porque son los primeros que verán la entrega que tú tienes en la respuesta que le das al Señor. No tendrás pretexto de decir, ¿sabe qué? Estoy ocupado. Y darás excusa. Acabo de comprar una hacienda, me acabo de casar, no puedo ir porque voy a ver mi trabajo. Dios te hará más productivo y Dios te bendecirá más. Segunda razón, en el llamamiento hay una seguridad de descanso y de reposo. Dice la palabra de Dios, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. En estos tiempos en que está tan agitado el mundo, tan difícil la vida, tan complicado que se ha puesto en todos los aspectos, especialmente en lo económico, los días son apresurados, las necesidades crecen día con día y la angustia a veces llega al corazón de los padres de familia. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Ahora qué hago? ¿Qué haremos mañana? ¿Qué dificultades se nos presentarán mañana? Por eso nuestro Señor Jesucristo convocaba, no te afanes por el día de mañana, cada día tendrá su afán. A veces nos enfermamos, la economía es afectada, familiar, y redoblamos esfuerzos y parece que no sucede nada. Ageo decía, el profeta Ageo, cuando convocaba al pueblo a que fuera a arreglar el templo, decía, trabajan mucho y echan su jornal en las bolsas y parece que se les va, se les tira, porque no les dura, porque no está siendo bendecido por Dios, porque se preocupan más por sus cosas que por glorificar el nombre de Dios. Cuando no hay convicción de que Dios está con nosotros, suele suceder que nos enfermamos. Por eso el salmista decía, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es decir, Dios primero, Dios en todo, Dios en tus decisiones, Dios en tu trabajo, tu tiempo para Dios. Siempre dedicarle un tiempo para Dios y atender el llamado. Venid a mí, tú estás cansado y cargado, venid a mí, Él te dará reposo. El salmista decía, por demás es que os levantéis temprano de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues porque a su amado dará Dios el sueño. Por eso el salmista también expresaba, en paz me acostaré y así dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando acudes a la convocatoria de Cristo es necesario que le creas, y entonces abandónate en sus brazos como se abandonaba el apóstol Juan y se recargaba en su pecho, y ahí sentía descanso y reposo. Hazlo, cierra tus ojos, recárgate en el pecho de nuestro Señor Jesucristo, atiende su llamado, venid a mí, y verás el reposo que encontrarás en tu alma. El salmista decía, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre.
no será visitado del mal. Qué tremendas palabras, créelas, yo las creo. No seré visitado del mal. Quiero reposar en tus brazos, Señor, y estar seguro, como lo hacía el apóstol Juan. Bendito sea tu nombre, aleluya. Y una tercera razón de atender el llamado es que es un llamado de abundancia. Se me viene a la mente la imagen de aquel hijo pródigo, el que se había ido, había pedido la hacienda del padre, la había malgastado, había tenido muchos amigos y se acabaron los amigos cuando se le acabó la economía, y anduvo batallando consiguiendo trabajo y se convivía con los cerdos, pero más para conseguir un alimento que para trabajarlos. Y los cerdos, recordemos que era uno de los animales inmundos que el pueblo de Israel no tocaba. Ahí andaba, en la inmundicia andaba el hijo pródigo. Y de repente oye la palabra, venid a mí, y se acordó de su padre, se acordó de cómo estaban y dice, muchos trabajadores que están allá tienen que comer mejor que yo. Voy a ir con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y va con el padre y toma la decisión, atiende el llamado de venir y va con el padre, y el padre lo recibe y lo abraza y le da un beso y le prepara una fiesta. Y sabes una cosa, esto es maravilloso. La invitación está dada, decía nuestro Señor Jesucristo en la parábola. Volvió a enviar a otros siervos, dice en la parábola, está diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. ¿Sabes una cosa? Es fantástico, es maravilloso pensar que es una fiesta estar con Cristo, porque hay provisión, porque hay manera de festejar día con día, glorificar el nombre de nuestro Dios. Por eso cuando llega el hijo pródigo le hace una fiesta, porque este había muerto, ya resucitado, porque este se hallaba perdido, ya ha sido encontrado. Todas las bendiciones que dice el Salmo 23 es de aquellas ovejas que han querido ser ovejas de Cristo, y Él las conoce por su nombre. Y en Juan 10 dice la palabra de Dios, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Frente a los sacerdotes y principales, Jesús decía, todo está preparado. Nuestro Señor Jesucristo vino, ejerció su ministerio, predicó, murió y resucitó por ti. Todo está preparado. Gocémonos del reino de Dios ahora y en la eternidad. Ahora es eso, pero en el futuro también habrá un llamamiento. Cuando estemos en el juicio de las naciones, dice la palabra de Dios que entonces el rey dirá a los de la derecha, venid a mí, benditos de mi Padre. Este ya no será un llamado para todos, sino nada más para aquellos que escucharon la voz de Dios y que atendieron el llamamiento de Dios en vida física. Y termina en esto, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En un futuro viviremos la vida eterna en Cristo, gozándonos en una eternidad de adoración y alabanza, en un reino que Jesús ha preparado desde los orígenes de la tierra. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios, porque Él dijo, me iré a prepararles morada. ¿Cómo será la morada? La quinta más hermosa que ustedes hayan visto, la casa más bella que ustedes hayan visto, no se comparará con la morada que tendremos en Cristo Jesús. Te digo ahora, mi hermano, el llamado de Dios, el llamado de Jesús, venid a mí, es para hacerte más productivo, para darte seguridad y reposo, y para darte una vida abundante aquí y en el futuro eterno. El Señor bendiga tu vida. Gracias por este domingo y por la maravillosa oportunidad de tener a Cristo en nuestras vidas. El Señor te bendiga. Oremos. Padre, que el corazón de mis hermanos y el mío propio, Señor, esté recibiendo tu palabra, Señor, y que traiga fruto. Gracias por tu bendición y tu palabra, por la seguridad que nos da, Señor, por la fortaleza que nos das en estos tiempos. Tu nombre sea glorificado en el nombre de Cristo.
y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.